Hola a todos, ¿cómo andan? Buenas noches, primero que nada. Ya estamos llegando a la mitad de diciembre. Se pasó muy rápido, ¿no? Ya casi fin de año, ya casi año nuevo, ya casi Navidad. ¿Cómo la vienen llevando? Déjenme en sus comentarios. Espero que muy bien, que anden bien. Y sí, ya andamos todos medios cansados, pero bueno, típico de cierre de año. Antes que nada, quiero aprovechar para preguntarles qué les está pareciendo el podcast, cuál fue su episodio favorito o tema favorito hasta ahora, qué temas les gustaría que hable, sobre qué libro, qué les interesaría que hable próximamente. Voy a tener todo esto en cuenta ya para en lo que queda del año que viene. Este va a ser el último episodio del año, llegando al episodio 20. Estoy muy contenta de este proyecto, de expresar lo que siento, siendo genuina, y espero que los mensajes lleguen y se transmitan, y animándome, como siempre dije, a salir de mi zona de confort, a expresar lo que pienso sobre algunos temas, y que si mi opinión les ayuda, aunque sea una persona, buenísimo. Entonces nada, primero que nada eso, para crecer y seguir evolucionando en lo que queda del año que viene con la continuidad de los episodios del podcast. Y me gustaría mucho que me dejen su opinión, de qué piensan que podría mejorar, y nada, lo que esté bien, que les guste, seguir manteniéndolo, mejorándolo, seguir creciendo, ¿no? ¿Y qué les traigo en el último episodio de esta miniserie que armé sobre lo que sería, entre comillas, la fortaleza? Vengo a hablar de un tema que seguramente ya escucharon, que es que las cosas o las acciones no hay que tomarlas de forma personal. Entonces, hay algo que nombra el libro de Brian Tracy, de que si lo crees, lo creas. Lo leí hace poco. Viene algo relacionado también con esto, así que si les gustaría que hable del libro o haga un resumen contando más o menos de qué trata, también déjenmelo por favor en sus comentarios. Entonces, volviendo al tema de no tomarse todo personal, voy a dejar una serie de preguntas. ¿Las cosas son personales? ¿Las circunstancias, las acciones del otro, las que hacemos nosotros, a veces las hacemos con intención hacia la otra persona? ¿O actuamos desde lo que aprendimos cuando éramos chicos? Y que a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta que tal vez no es como siempre creímos las cosas, y que todos vamos actuando desde lo que aprendimos en nuestra infancia. ¿Las cosas nos pasan o simplemente pasan? Las circunstancias de la vida, sea lo que sea, trabajos, vínculos, familia, objetivos personales. ¿Las personas nos hacen cosas o simplemente actúan o actuamos, me incluyo, desde lo aprendido, y no siempre es con intención de lastimar al otro? Siempre hay casos particulares, pero vamos a hablar de esto de no tomarse todo personal. ¿Cuántas veces sentiste que algo iba dirigido hacia vos? Una frase, una mirada, una acción, una situación, cualquier circunstancia. A mí me pasó un montón de veces, miles, hasta te digo que todavía lo sigo. Pero bueno, entendí, y muchas veces lo recuerdo, porque hay que recordarlo, es que tanto las circunstancias, cuando las cosas no nos salen como queremos, o hay actitudes de otras personas, o acciones, o contestaciones, lo que sea, que simplemente son. Y aunque muchas veces lo malo lo sentimos más personal que lo bueno, es decir, cuando nos va bien, joya todo. Cuando algo no nos sale bien o como nosotros esperamos, porque en realidad no es que nos sale mal, entre comillas, pero nosotros, yo también,
tendemos a llevarlo a la personal, ¿no? Como las cosas siempre me salen mal a mí, siempre tengo complicaciones yo, el otro siempre le sale las cosas más fácil. Y no, las cosas simplemente son, y nosotros no podemos tomar como garantía tampoco que al otro le salen las cosas más fácil porque no sabemos, no tenemos la certeza y no estamos en esa persona, porque no sabemos si es fácil o no es fácil. Para nosotros y para mí, todo lo que es nuestro mundo es más difícil, es más complicado, nadie lo va a entender. Obviamente nadie lo va a entender porque nadie está en nuestros zapatos, pero siempre llevamos lo malo a lo personal, ¿no? Tipo, un ejemplo más podría ser que no conseguí un trabajo, ponele. Entonces yo nunca voy a conseguir un trabajo y fulanito lo consiguió enseguida y también entra la comparación, ¿eh? Acá se mezclan todos los temas. Pero bueno, más o menos de esto va el episodio del último del año. Voy a ir cerrando la intro porque si no me voy a copar y no voy a dejar de hablar. Pero bueno, si te interesa, te invito a que te quedes y compartas conmigo un ratito de tu tiempo, que es muy valioso, y de verdad agradezco que decidas compartirlo escuchando este episodio. Y también déjame tu comentario de este tema, incluso antes de escuchar el episodio o escuchándolo en el mientras, como vos prefieras, y debatimos un poquito sobre esto. Entonces, tampoco olviden de suscribirse, dejar su manita arriba si les gustó y compartir si sienten que algún amigo, algún conocido les va a copar este episodio. El episodio de hoy lo llamé Dejar de tomarte todo personal es el cambio que te da la libertad emocional. Espero que disfruten el episodio mientras compartimos un rico cafecito, un té, un mate y bueno, empezamos. Cuando inicié este episodio en la redacción, ¿no? Y en pensar cómo transmito lo que quiero decir, me pregunté cómo lo empiezo, cómo inicio. Entonces, bueno, vamos a arrancar así. Hubo un momento en mi vida donde me perseguía literalmente por absolutamente todo. Me acuerdo que tenía 12, 13 o 14, bueno, fue en ese rango de edad donde sentía esto, que todos me miraban, que todos hablaban mal de mí, que todos me juzgaban por cómo me veía yo en ese momento, que acabé de decir tenía terribles inseguridades y no estaba en mi mejor momento ni emocional ni físico, porque todo lo emocional se refleja después físicamente. Entonces, gracias a ir a la psicóloga, que gracias a Dios tuve la oportunidad, entonces si tenés la posibilidad siempre lo recomiendo. Y bueno, de ahí empecé a entender muchas cosas. Y era que yo me perseguía mucho porque me tomaba todo personal. Y seguramente nada tenía que ver conmigo. Si caminaba por la calle, si iba al parque y veía un grupo de personas riendo, pensaba que se reían de mí. Y nada que ver, la realidad es que primero que nada ni me conocen, ni saben quién soy. Y la gente tiene su vida, no solo yo. Las demás personas tienen su propia vida, tienen sus propios problemas, inseguridades, conflictos o alegrías. Todos tienen sus chistes internos de grupo, entonces seguramente se estaban riendo de eso y no de mí. Tienen sus historias, entonces nada es personal. Simplemente estaban viviendo su momento. Y yo ahí entendí que no podía vivir persiguiéndome de lo que pensaba el otro de mí y tomándome todo personal y persiguiéndome que si alguien me veía mal o no, que no es así. Entonces con el tiempo, incluso actualmente todavía me lo sigo recordando como siempre digo y después de varios tropezones, porque bueno, sí se aprende, ¿no? También entendí que, como vengo diciendo que es el episodio, nada es personal. Incluso en actitudes de las personas que más queremos, o palabras que nos dicen nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos, tu pareja, el vecino, ¿no? Las personas actuamos
desde nuestras creencias, vivencias, heridas y desde lo que aprendimos de chico y que muchas veces es muy difícil desarraigarnos. No sé si estoy diciendo bien la palabra. Porque es lo que aprendimos y traemos con nosotros desde hace años. Entonces, hacer el cambio de chip, entender que hay actitudes que no van, aunque nosotros en ese momento lo aprendimos, y el cambio es difícil, pero hay que aceptarlo. Y muchas veces nuestras acciones o las acciones de las personas en general son reflejos de cómo nos sentimos con nosotros mismos también. Actuamos desde la carencia, el miedo, la inseguridad, la defensa, y a veces sin entender por qué no estamos defendiendo de algo. Y mientras hablo de esto, pienso que también está muy relacionado, no todo, con la responsabilidad afectiva, que recién ahora en los últimos años se está empezando a hablar más. Entonces hay una generación que no aprendió sobre responsabilidad afectiva, por ejemplo, o se criaron, por ejemplo, mis papás o capaz que la generación de los que ahora tienen 50 años, por ejemplo, en condiciones muy diferentes a nosotros. Entonces, no sé, hay cosas que no se justifican, pero a veces no todo es personal, sino que viene desde lo aprendido. Y entender que incluso nosotros damos todo lo que podemos con lo que conocemos hasta ahora, y a veces hay cosas que nunca nos las enseñaron y que uno lo va aprendiendo con el tiempo. Y no tomarse todo personal, incluso lo que nos pasa en la vida o las circunstancias o los objetivos, es más alivianador, diría yo. Entonces, como dije, hay actitudes que duelen, que no tienen justificación. Y sí, se sienten muy personales, no voy a decir que no, a mí me ha pasado 80.000 veces. Pero muchas veces hay que pararnos en otra perspectiva y muchas veces no tienen nada que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros. Y lo mismo con nosotros hacia otras personas. Esto es así, viceversa, ¿no? A veces lastimamos sin querer lastimar y actuamos desde lo que aprendimos. Y el otro se lo puede llegar a tomar personal. Espero que se esté entendiendo lo que quiero decir. Pero bueno, algo súper importante es que de mi experiencia, desde que empecé a trabajar esto de no tomarme todo tan personal y que las circunstancias pasan, no me pasan a mí, empezás a vivir más liviano, cambias tu perspectiva e intentás vivir con más calma, porque en algún momento tenemos que regalarnos calma también a nosotros mismos y vivir más liviano y con más tranquilidad, sin tanto peso en la espalda, sin tanto controlar todo a lo personal. Porque todos, vos, yo, quienes nos rodean, estamos intentando avanzar, resolver, crecer y vivir pese a las propias batallas que tenemos. A veces lo hacemos bien, a veces no tanto, pero nadie está actuando 24/7 en tu contra, estamos todos intentando resolver nuestros problemas. Muchas veces hay cosas que son inconscientes, otras no, como digo, las que son, el otro tiene conciencia, no se justifica, ¿no? Pero vivís más tranquilo con estas dos cosas. Las circunstancias pasan y a veces debo decir que a veces hay que agradecer que algunas cosas no pasen para que se den otras que seguramente van a ser mucho mejor, porque todo después tiene sentido. Y con los vínculos, con los más cercanos, cuando hay alguna actitud o escuchamos algo que no nos gusta, pensar y decir, ¿de qué lado viene lo que estoy escuchando? Porque no todo es personal y hacia nosotros, es un reflejo de lo que el otro siempre vio o alguna inseguridad o cualquier cosa, digamos. Y la mayoría de las personas están en su propio mundo como nosotros. Entonces, no. Entonces, las circunstancias pasan porque tienen que pasar y las personas son
y damos lo que tenemos y lo que aprendimos muchas veces. A veces hay que tomar distancia emocional y eso es lo que necesitas para cuidar tu paz. Porque todo se basa en eso, todos queremos tranquilidad y paz. Entonces, trabajar en aprender el desapego a las situaciones y tomar distancia emocional de las cosas que pasan o de acciones o actitudes que nos duelen de algún familiar, ser querido o vínculo o lo que sea. Aunque suene muchas veces egoísta, es por nuestra paz y nuestra tranquilidad y nuestro alivio y eso es lo que todos siento terminamos buscando siempre, ¿no? Entonces la mayoría de la gente, o las personas, nosotros, hablamos desde nuestras creencias, desde nuestra historia y es así. Entonces esta es mi reflexión de hoy. Espero que se haya entendido. Por favor díganme si se entendió en los comentarios. Espero que a alguien le sirva esto, que le ayude o lo deje pensando un rato. A veces es muy difícil no tomarte las cosas personales, voy a decirlo. Pero bueno, es un laborito, pero hay que pensar lo que es para nosotros mismos. Es un cuidado que creo que nos debemos siempre priorizar nuestra paz. Y si para eso hay que dejar de tomarse las cosas personal para vivir más liviano, hay que aprenderlo. Bueno, como siempre hablo desde mi experiencia, de lo que yo creo. Que no tengo la palabra de todo, siempre lo digo, y siempre fui una de las primeras en tomarme todo personal. Pero hasta que alguien te lo hace ver y te lo muestra, y te muestra otro camino y abrirse a otras formas de pensar, de vivir y de actuar, hay que abrirse a eso también. Pero bueno, todos al final creo que estamos en la misma. Por eso si te sirve, hay que empezar de a poco a despegarse de lo que escuchamos, de lo que vemos o interpretamos como personal, tanto en situaciones como en vínculos, y mirar las cosas desde otra perspectiva y abrir un poco más la mente a las cosas que pasan. Entonces, como siempre, todos actuamos desde lo que sabemos hasta que aprendemos algo diferente y estamos dispuestos a actuar de otra forma, ¿no? Entonces, nada, prioriza tu paz. Nada es tan personal como parece y siento que de alguna forma eso es más liberador. Gracias por estar acá, por escucharme otro episodio, el episodio número 20. Estoy muy contenta de seguir con esto. Si estás acá hace poquito o recién hoy me encontraste por este famoso YouTube y decidiste abrir este episodio, muchas gracias. Y que me cuentes y te animes a contarme qué pensás sobre este tema y ya que estamos cerrando el año, ¿cuál fue tu episodio favorito hasta ahora? ¿Qué tema te gustaría hablar? Lo dije un poco en la intro, pero bueno, nada. Que tengan unas lindas fiestas, todo lo mejor para este cierre de año y para el inicio de un año nuevo. Y les mando un abrazo muy grande y lo estamos haciendo bien. No duden de eso, lo estamos haciendo bien. Nos encontramos ya en el próximo año para nuevos episodios. Y bueno, ojalá que seamos muchos más. Y si no, acá estamos los que estamos, se agradece. Y bueno, de nuevo, un saludito y nos vemos en el 2026.